Pues bueno, Guayaquil en el año 2050 sería algo como esto, ¿ya? Y lo que muestra en color rojo es básicamente la zona que estaría por debajo del nivel del agua. Eh, que no va a ser de forma permanente, sino que puede haber inundaciones ocasionales a lo largo del año que afecten a toda esta zona. Entonces, a esto vamos. En apenas 30 años podemos enfrentar esta situación y háganse ustedes a la idea de que más caro es levantar diques más altos para evitar que el agua inunde todas estas zonas, más cara es la adaptación que la mitigación. Y la mitigación consiste en reducir las emisiones de carbono cambiando la forma que tenemos de utilizar la energía. Entonces, ahora mismo estamos en un momento de elección, de vamos a lo caro, vamos a lo que nos costaría muchísimo, a lo que obligaría a movilizarse a millones de personas por todo el mundo, a emigrar, o vamos a algo más fácil, ¿no? Y aquí lo que vemos es lo que pasaría con una zona turística del Ecuador, como es la zona de Mompiche, por ejemplo. Vemos como en el año 2050, de nuevo, todo esto queda por debajo del nivel del mar, que se sigue incrementando, que se espera pues, un incremento de más de 1 metro a final de siglo, pero como ya en el año 2050 comienza a sufrir tal cantidad de inundaciones esta zona, que se puede considerar que está en peligro, ¿no? Y hay que empezar a planificar desde ya ese peor escenario, hay que empezar a planificar qué ocurrirá si no conseguimos los objetivos y tenemos que adaptarnos y hay que movilizar a la gente que vive aquí, pero podríamos optar por la otra opción, que es evitar el problema, es decir, que es mantener los combustibles fósiles bajo tierra, que es adaptarnos a pues, una nueva forma de vivir que sea baja en carbono, ¿ya? Si no, en 30 años tendremos una situación como esta. Recuerden este momento, por si acaso no lo logramos, ¿no? Que podíamos haberlo logrado en el año 2020, ¿no? Si hubiéramos empezado a trabajar en él. Igual que estamos luchando contra el COVID, estamos aplanando la curva del COVID de forma coordinada, podemos también aplanar esta curva. Si esas emisiones de carbono no paran de aumentar año a año, y así ha sido la tendencia siempre, en realidad sí podemos parar esa escalada de CO2 en la atmósfera, pues generando energía limpia, y sí podemos aplanar esta curva para evitar que nos vayamos más allá de 2 grados, ¿ya? Y ese es el reto que nos marcó París, no aumentar más allá de 2 grados, si bien los científicos nos pidieron más ambición y nos pidieron no irnos más allá de 1,5 grados de temperatura. La diferencia entre 1,5 y 2 parece poca, que es 0,5 nada más, pero en realidad, si ven los informes del IPCC, pues las diferencias son notables, es decir, con 0,5 más, por ejemplo, el número de insectos que se extingue pues es prácticamente el doble que en el escenario 1, de 1,5 grados. Pues si tenemos eventos extremos del 100% en 1,5 grados, con 2 grados tenemos de 170%, es decir, esos 0,5 grados son vitales también, ¿ya? Por eso ahora mismo el reto es no estos 2 grados, sino el reto es mantenernos por debajo de 1,5 grados, ¿ya? Y bueno, en mi paso, después de haberles contado toda esta situación tan triste o estas expectativas tan malas, así que quiero encender una pequeña luz de esperanza, ¿no? Y la luz de esperanza, pues son ustedes que están aquí, o sea, la gente buena que está dedicando esta tarde a asistir, digamos, a este webinar, y gente como esta que vemos aquí, ¿no? Hay muchos ejemplos por todo el planeta actualmente de personas que, pues, lejos de quedarse de brazos cruzados y esperar que las decisiones vengan de otro lado y contemplar, pues, cómo el futuro de nuestros hijos, pues, asoma a esto que acabo de enseñarle, pues, se está poniendo en marcha y hace lo que puede, la medida de lo que puede, ¿no? En este caso tenemos esta familia que es española, pues, que ha decidido ponerse unos paneles solares en el techo de su casa, ¿ya? Esto es en Quito. En Quito, una familia pues, que tiene pues, 3 hijos,
aquí en la zona de Quito, pues decide aprovechar su techo para generar energía limpia con fotovoltaica, para lograr neutralizar lo que consume la casa y generar incluso más energía de la que consume la casa. No solo eso, sino como muchos de ustedes quizás están calentando ahora mismo el agua de la ducha con gas, pues si ven ahí verán un depósito de agua caliente, porque lo que hace esta casa es genera calor también para el agua, ¿ya? No solo genera electricidad, sino también genera calor. Y el recurso es gratuito, el recurso está en el cielo. Lo único que hace falta pues, es dar ese paso, ¿no? O en este caso, si la casa hubiera sido nueva, pues lo único que habría que hacer es hablar con el arquitecto o el arquitecto y en el plan de construcción, pues pedirle, oye, yo no quiero una casa normal y corriente, tú has visto que realmente esta amenaza del cambio climático está aquí cerca. Yo lo que quiero es, si la casa es nueva, me va a durar 30, 50 años, la casa debería ser diseñada ya contemplando el cambio climático, siendo de baja en emisiones, siendo neutra en carbono. Y eso es un poco lo que estamos promoviendo. Es decir, que pues, todos los constructores y todos los arquitectos, cuando ya construyan un edificio, lo hagan incorporando estos sistemas, ¿no? Si no, estamos perdiendo el tiempo y no tenemos tiempo que perder. Hay gente que está en marcha, compañías, esto es de Guayaquil, la imagen, en la cual una compañía privada ha decidido que su flota de autobuses sea eléctrica. ¿Cuánto estamos ahorrando de combustible gracias a esto? Bueno, primero están ahorrando mucho dinero porque al final hay una tarifa especial para vehículos eléctricos, están ahorrando mucho carbono porque a la final están dejando de consumir fósil, el mantenimiento de un vehículo eléctrico es mucho más barato que un vehículo de combustión, tiene mucho menos mantenimiento y al final es un buen negocio, es lo que hablaba, ¿no? Esto es un concepto de la nueva economía verde que es viable a día de hoy, ¿no? Y estas son imágenes de este año. Y esto es lo que va a llegar también en las casas de la gente. Cuando ustedes pues tengan que renovar su vehículo, si es que lo tienen, si están pensando ya en renovarlo, ¿por qué no contemplar esta opción? Y si ustedes cargan el vehículo con electricidad, tienen combustible de la red eléctrica, en vez de sacarlo de un pozo petrolero y sacar de ahí la gasolina, pues tiene mucho más sentido. Más en un país como Ecuador, que actualmente, bueno, contemplando lo que son las hidroeléctricas, pues el 80% de la electricidad viene de fuentes renovables. Eh, entonces, esto es una alternativa que también tenemos todos y que podemos hacer ya, ¿no? Y esta imagen lo que refleja es un caso en Estados Unidos, uno de muchos estudios que se han hecho, ya había estudios previos en California, pero lo que analiza este estudio es el efecto contagio. El efecto contagio relacionado con las energías renovables, el efecto contagio relacionado con la movilidad eléctrica. Y básicamente lo que vemos aquí es como en el año 2005, como vimos en la foto de hace un poquito, en un inicio siempre son pocas personas las que toman este tipo de decisiones. Cuando ustedes miran en su vecindario, a que no ven paneles solares, a que no ven carros eléctricos todavía. ¿Por qué? Porque lo que hace falta son pioneros. Lo que hace falta es gente que dé el primer paso, gente que inspire, gente que se anime a hacerlo. Y a día de hoy, en 2020, en realidad no estamos tan solos. O sea, solo tenemos que mirar a Estados Unidos, Alemania. En Estados Unidos hay 2 millones de tejados solares, en Alemania hay 1.600.000, en Australia hay 2 millones también. En Noruega prácticamente más del 30% de los vehículos que se venden son eléctricos. Es decir, mucha gente en todo el mundo está haciendo ya cosas y en Ecuador es nuestro momento, es el momento de los pioneros. Poca gente lo está haciendo, pero esa gente es súper necesaria. Y en la medida en que encontremos gente inspiradora que lo haga, irá contagiando a sus vecinos que tendrán más seguridad para tomar esa decisión. Y es lo que pasó en todas partes del mundo. En Connecticut, en el año 2008, vemos cómo alrededor de los puntos iniciales va creciendo el uso de energía solar, porque los vecinos van viendo que hay otros que lo ponen y en efecto le da confianza y lo hacen, ¿no? Y si llegamos al año 2013, pues vemos cómo prácticamente toda la ciudad, toda la región, pues está incorporando paneles solares en las casas, ¿no? Esto que aplica a la tecnología solar aplica absolutamente a todo. Movilidad eléctrica, casas ecoeficientes, casas bioclimáticas.
y siempre comienza, como aquí vemos en el año 2005, siempre comienza con una minoría avanzada, culturalmente comprometida con el planeta, ambientalmente concienciada. Siempre comienza así. Y lo que se trata es de acelerar esto, ¿no? Porque no tenemos tiempo que perder. Y aquí vemos otra imagen de Estados Unidos, en la cual lo que vemos es de la gente que se pone fotovoltaica, cuánta gente toma la decisión gracias a una recomendación de un familiar o de un vecino. Entonces, en estas ciudades, en Fort Collins, por ejemplo, casi el 70% de la gente tomó la decisión gracias a un familiar, gracias a ese efecto contagio. Y eso va a ocurrir exactamente igual en el Ecuador. Eso se lo anticipo. Y al final, ¿qué vamos a conseguir? No solo estamos mitigando carbono, lo que estamos haciendo es también construir nuestro propio futuro, construir una nueva economía verde, construir esos empleos que muchas veces cuando se habla aquí de la crisis no se ven perspectivas de futuro, cuando el futuro está aquí, es decir, los nuevos mecánicos que van a hacer falta para reparar los carros eléctricos, las nuevas infraestructuras de carga de vehículos eléctricos, los instaladores de fotovoltaica, los ingenieros e ingenieras que son necesarios. Todo esto es una nueva economía, baja en carbono, una nueva forma de viajar, de moverse, una nueva forma de turismo sostenible, de consumo. Todo esto no tiene por qué costar mucho. Todo esto lo que puede generar es más bien riqueza. Si readaptamos nuestra economía para generar nuevos productos y servicios, lo que ocurrirá, pues como con el caso de la energía, es que se generarán millones de empleos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que a nivel mundial, en el mundo, pues hay más de 3 millones de fotovoltaica, energía hidroeléctrica 2 millones, en eólica más de 1 millón. Y esto acaba de empezar, acaba de empezar. Nos queda mucho, pero toda esa fuente de empleo es nueva y está aquí esperando, ¿no? Arquitectos que construyan casas ecológicas, pues todo esto está por hacer, ¿no? Y bueno, un ejemplo, aparte de la familia que les comentaba, que lo puede hacer en su hogar, pues hay también compañías pues, que están poniendo generación fotovoltaica en sus tejados, ¿no? Y aquí quería contarles pues, el ejemplo del Ordeño, en el cual hace apenas unos meses pues, se planteó la cuestión de por qué no aprovechar el techo de su planta industrial para generar energía limpia, ¿ya? Y básicamente se consiguió algo como lo que estamos viendo aquí. Esta es la planta del Ordeño, donde se fabrica, se procesa pues sus productos lácteos fundamentalmente, y vemos cómo han puesto paneles solares para generar su propia electricidad. ¿Cuánto pueden generar con esto? Pues como ven, todavía hay muchos galpones por ocupar, pero como en todo, lo que hay que hacer es ir avanzando paso a paso. Y es un poco lo que quiero que también quede claro, que no se agobien ustedes aquí, con que ya en 2020 tenemos que ser 100% neutros en carbono. Es muy difícil. Lo que hay que ir haciendo es ir caminando. Si no caminamos, si no iniciamos la marcha, nunca lo vamos a conseguir. Pues en este ejemplo, lo que hizo esta compañía, el Ordeño, pues fue comenzar con el 10% de la generación eléctrica de la planta. Estos paneles generan el 10%. Y más adelante se confía en llegar en algo como esto. Es decir, en lograr cubrir todo lo que son los galpones, que sean viables, con fotovoltaica y en un horizonte cercano, antes del año 2030, pues lograr generar la máxima cantidad de energía posible. Y en este caso, pues igual puede ser un 20% o un 30% de la energía, pues habrá que ir mejorando también la eficiencia energética, habrá que ir cambiando los camiones eléctricos, los vehículos de los trabajadores eléctricos, habrá que sustituir pues también el gas por calderas de biomasa que reaprovechen los residuos para generar energía. Hay muchísimas cosas por hacer, pero todo comienza con una acción que se puede llamar una acción climática, una acción energética, una acción de mitigación de carbono. Y así avanzando y caminando, vamos coleccionando acciones y vamos haciendo cada vez más, ¿ya? Pero siempre comienza de esta forma, ¿no? Y la idea es también dar ejemplo, y por eso también lo estamos contando, porque lo que queremos es contagiarlo también a la gente. Si ustedes trabajan en otras compañías, que también lo hagan en sus compañías, que propongan este tipo de acciones, que se puede empezar con un pequeño paso y más adelante ir avanzando, ¿ya? Pero empiecen ya, eso sí, no esperen al 2025, es necesario que empecemos ya a caminar y a mitigar carbono, ¿no?
Y bueno, finalizo con algo que es lo más sencillo del mundo, que también es el consumo local y de proximidad. Muchas veces traemos cosas de lugares lejanos, comida, alimentos, de otros países, y eso también es energía, movilizar ese tipo de alimentos o de materiales, o generarlos en lugares donde no se cuida el ambiente, donde hay regulaciones ambientales, pues que pues básicamente que no aprovechan, o sea, que están explotando la naturaleza. Entonces, si vivimos en un país que avanza en el cuidado de la naturaleza, si conocemos compañías que están haciendo este esfuerzo por neutralizar su huella de carbono, pues tiene sentido como consumidores, cuando vayamos a hacer la compra al supermercado, a la tienda aquí de barrio, pues justamente que al elegir qué chocolate me compro, pues valore también eso, ¿no? Valore pues qué compañías son las más limpias y son las que están ayudándonos a protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y al planeta, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues simplemente invitarles a este fin de semana o a esta misma noche, ahora mismo, ahí con un lápiz y un papel, pues a elaborar su propio plan de acción. Muchas veces los planes de acción parece que es algo solo de compañías, ¿no? Pero uno mismo puede hacer su propio plan de acción personal. ¿Cómo yo, desde mi casa, desde mi hogar, desde mi familia, desde mi compañía, puedo aportar a solucionar este problema? Igual que ahora mismo todos nos estamos poniendo la mascarilla cuando salimos a la calle para protegernos a nosotros y a nuestros vecinos y vecinas, eh, también podemos empezar a pensar en esto, en un problema mucho más grave que va a venir a posteriori, que es el que hemos explicado, y igual que yo me pongo la mascarilla, puedo empezar a hacer cosas, a cometer acciones que nos protejan, ¿no? Y en este ejemplo que les pinto aquí, pues yo me podría hacer un plan de acción que comenzara por lo más sencillo, por la compra. Mañana tengo que ir a comprar, ese día de compras, pues bueno, voy a dedicar quizá un poquito más de tiempo a fijarme las estanterías o a conversar con la vendedora o vendedor que me está vendiendo los alimentos para preguntarle de dónde vienen esos alimentos, cómo están hechos los envases, cuánto plástico viene, cuánto no, y a tratar de llevar un consumo más local y responsable, ¿no? Bueno, en segundo lugar, me puedo proponer pues cambiar la cocina. Hubo aquí un plan de sustitución de cocinas a cocinas eléctricas, que fue muy criticado, pero tenía toda la lógica del mundo. Imagínense ustedes la barbaridad que supone el utilizar un gas que ha tardado miles y miles de años en generarse, que teníamos ahí guardado, y utilizarlo para hacerme unos espagueti o hacerme un huevo frito. No tiene ningún sentido que ese gas, ese recurso tan sumamente valioso y que encima provoca efecto invernadero, lo esté quemando para cocinar. Debería estar ahora mismo cocinando con una cocina eléctrica y esa electricidad generada con fuentes renovables, ¿no? Que por suerte ya les digo que en Ecuador al menos el 80% ahora mismo es electricidad limpia y todavía el otro 20% es el que tenemos que sustituir por fuentes limpias, ¿ya? Otra posible idea pues sería, mira, pues quizá puedo utilizar menos el vehículo a combustión y moverme más en bicicleta, moverme más en transporte público, en un autobús, para al final quemar menos combustible, ¿no? Y podría ir a situaciones más ambiciosas como generar mi propia energía en mi tejado, ¿no? Como hemos visto, ya sea para generar electricidad o ya sea para calentarme el agua de la ducha. Y si vamos más allá y si ya tengo un vehículo, pues quizá cuando vaya a renovarlo, pues me puedo plantear el comprarme un carro eléctrico, ¿no? Así, cada uno, cada persona se puede hacer su plan y estas son unas ideas que yo les doy, pero ¿por qué no coger lápiz y papel, marcarse ustedes ahora mismo un plan, anoten 3 acciones que ustedes podrían hacer para reducir el consumo de energía, para ser más eficientes? Porque el 70% de las emisiones de carbono a nivel mundial vienen de la energía y eso es algo que les quiero contar. El principal agente emisor pues, de cambio climático actualmente es la energía. Y de eso trata esta charla. De puestos a priorizar, si el 70% de las emisiones vienen de energía, lo que tenemos que hacer es tomar acciones relacionadas con la energía. Y la energía es algo tan sencillo, como les digo, como electricidad y combustible de nuestros vehículos y calor. Si trabajamos en esa línea, es la forma más rápida de lograr mitigar cambio climático. ¿Ya?
Y bueno, para finalizar, pues bueno, darles las gracias, agradecerles la paciencia infinita que han tenido pues, con estos imprevistos que ha habido, ¿no? Les invito a que nos escriban, les invito a que nos busquen en redes sociales. Si ustedes quieren mitigar cambio climático, téngannos como referencia, podemos ayudarles, podemos aconsejarles, podemos conversar por teléfono y ayudarles a que ustedes sean agentes de mitigación de cambio climático, ¿no? Ustedes y su comunidad. Y ahí tenemos que ir todos juntos. Entonces, bueno, buena energía y ahora les invito pues a quedarse un ratito más y vamos a ver si hay alguna pregunta para poder contestar. Listo, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu valiosa intervención. Sí, en este momento daremos paso al espacio de preguntas, pero en honor al tiempo haremos 3 preguntas puntuales, Juan José. La primera es, ¿qué otras acciones se pueden realizar en las empresas para mitigar esta problemática? Claro, yo creo que básicamente hemos contado muchas ideas, ¿no? Yo creo que la primera, que desde una compañía se puede hacer, porque al final una compañía al final es una organización con muchas personas valiosas, es planificar. Es un sistema de gestión de energía en el cual pues, la gente se capacita y se trabaja en equipo, se conforma un equipo energético, un equipo, una mesa de trabajo, en la cual las personas comienzan a debatir y a ver dónde estamos emitiendo el carbono. Y básicamente se hace un listado de propuestas de acción, porque cada compañía es un mundo. Pues hay unas que en efecto consumen mucho gas, otras están ahora mismo quemando diésel, lo fácil es observar qué cosas quemamos, qué combustibles fósiles estamos utilizando. Si nos hacemos esa pregunta, ¿qué fósil hay aquí en mi organización? Es fácil identificar y de identificar luego vienen las preguntas de cómo hago para dejar de consumir este combustible. Y luego vienen las respuestas, que es empezar a buscar qué tecnologías tenemos o qué hábitos podemos cambiar o cómo ser más eficientes, ¿no? Yo creo que todo comienza por ahí, ¿no? Por esa reflexión en equipo, que la gente vaya aportando ideas y si hace falta apoyo externo, pues eso, buscarlo, ¿no? Pero empezar a caminar, que es lo primordial. Listo. La segunda pregunta es, creo que esta es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Es costoso acceder a paneles solares en casa y cómo lo podemos hacer? Sí, hay que hacerse la pregunta de, primero, ¿cuánto estamos gastando en energía? ¿No? ¿Cuánto me llega a mí en la factura de la luz o la del gas o también incluso en la propia del vehículo si tengo vehículo? ¿No? ¿Cuánto gasto yo en energía cada mes? ¿No? Y vamos a ver a partir de ahí, vamos a proyectarlo pues a 20 años vista y vamos a calcular cuánto me gastaría yo si sigo pagando lo que sigo pagando en esa factura, ¿no? Entonces, ahora mismo la energía solar fotovoltaica es la energía más barata que hay proyectada pues, a largo plazo. Es decir, si yo me construyo una casa que va a durar 30 años, pues básicamente yo lo que voy a hacer es una inversión inicial que es un poco elevada o quizá no, porque hay un banco que me preste dinero porque es una acción climática. Igual no tengo ni que poner un dólar porque el banco pone el dinero. Eh, y básicamente, como yo estoy ahorrando en la factura de la luz, en la factura eléctrica, en la factura de gas, si es un sistema solar térmico, pues con ese ahorro, básicamente estoy compensando lo que me costó a mí la inversión inicial. ¿Ya? Lo que sí hay que ver es una cosa, y es que también tenemos que cambiar la mentalidad cortoplacista por una visión largoplacista, ¿no? En la cual nos hemos acostumbrado a veces a tomar decisiones en plan, bueno, voy a tomar la decisión de lo que me sea más barato este año, a un año vista. Y si miramos a nuestro alrededor, si hablamos con nuestros familiares, si vemos cuáles fueron las decisiones más rentables en nuestra vida, en todos los ámbitos económicos, de amistad, de amor, X, tienen que ver con el largo plazo, tienen que ver con esa mirada a lo largo, ¿no? ¿Qué quiero yo conseguir en mi vida? Pues raro es que el cortoplacismo nos lleve a algún lado interesante, ¿no? Más bien es el largo plazo. Entonces, las energías renovables son esas miradas a largo plazo. Son esa mirada de voy a mejorar mi casa, ¿qué hago?
¿le cambio los azulejos al cuarto de baño o le pongo un panel fotovoltaico? Pues yo le recomendaría, es más útil en este contexto de cambio climático generar energía limpia que cambiar los azulejos del baño, que bueno, pues ahí se pueden quedar, ¿no? Entonces, intentemos pensar en el largo plazo de qué es lo mejor para nuestro futuro y tiene que ver con eso, ¿no? Listo, Juan José. La tercera pregunta, la tercera y última pregunta es, ¿qué impacto tiene en la economía del país estas prácticas? Sí, pues básicamente en nivel de empleo hay una serie de estadísticas tal que bueno, las energías renovables pues, generan de 3 a 5 veces más empleo que la industria fósil, ¿ya? Es decir, requiere de más mano de obra, por decirlo de alguna forma. Antes en la gráfica he intentado ilustrarles un poco sobre ello. La oportunidad la tenemos, por ejemplo, imaginemos el sector de la construcción. Ahora mismo para construir edificios pues hace falta una cantidad determinada de personas, ¿ya? Si construimos edificios bioclimáticos que no solo hagan ya un uso de la energía mejor, más eficiente, que genere su propia energía, sino que incluso traten el agua, es decir, que haya un tratamiento de las aguas grises y de las aguas negras, que tengan estaciones de carga de vehículos eléctricos en el parqueadero, que los materiales sean más ecoeficientes y por tanto más sofisticados, pues cuanta más sofisticación, más empleo hace falta, siempre y cuando tratemos de sofisticarnos aquí en el propio Ecuador, ¿no? Si no nos va a pasar lo otro, que inventen los otros, importaremos. No, eso es muy mala idea y por eso tampoco podemos esperar mucho tiempo, porque hay que construir una industria de construcción sostenible en el país. Entonces, ¿de dónde viene la riqueza? Pues viene básicamente hablando a todos los sectores. Los constructores pues van a poder vender pues casas que igual son un poco más caras, ¿ya? Pero que a los clientes, que son los que les compran esas casas, van a ser casas baratas de mantener. Yo hablo con mucha gente que gasta mucho dinero a veces en la factura de, pues a veces de calentar la piscina o la factura del gas o tal, y se quejan de por qué no se tuvo en cuenta en la construcción del edificio, por qué el arquitecto no les dijo que iba a costar tanto mantener esa casa. Y es porque no se pensó de una forma ecoeficiente, ¿no? Una forma pues con esa mirada a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues igual hay bancos ahora mismo que están prestando dinero pues, en unas condiciones de créditos verdes que precisamente te dan condiciones mejores de crédito, ¿ya? Porque lo que hay ahora mismo es un movimiento a nivel mundial de fondos que se canalizan como inversiones climáticas, que se llama, como inversiones para justamente luchar contra el cambio climático. Entonces, cuanto más créditos verdes pidamos, más dinero va a entrar también en el país, incluso desde fuera, ¿no? Hay fondos de inversión que ahora mismo están desinvirtiendo en fósil, que antes, por ejemplo, el fondo de pensiones de Noruega, pues antes tenía mucho invertido en combustible fósil y ese dinero lo está sacando en los fondos de pensiones y lo están metiendo en energías limpias. Entonces, ese dinero que entra en el país, de nuevo, es riqueza. Y si hablamos ahora de quién construye las casas, pues hablamos de que en efecto va a hacer falta más instaladores para construir este tipo de edificios ecológicos, para construir, como decía, las electrolineras, para muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí está la riqueza, ¿no? Con nuestros propios recursos que tenemos aquí en el país, e intentando evolucionar y sofisticar y evolucionar pues a lo que es ahora mismo en lo que llamamos la tercera revolución industrial, que básicamente energía limpia, que es transporte sostenible y que es inteligencia a través del Internet y las comunicaciones, pues acometer eso ya, ¿no? Y no seguir pues en este modelo que es más propio del siglo XX, ¿no? Llevamos ya 20 años en este siglo y ya es el momento de pensar más bien en la revolución que estamos ahora mismo viviendo, ¿no? Que, como os digo, es la tercera. Muchísimas gracias, Juan José. En este momento vamos a ver si es que tenemos una preguntita más, sino para ya dar paso a la etapa final del foro. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan José, Andrea? Mira, me parece magnífico todo lo que tú dices, me motiva mucho. Yo trabajo también con los ODS, ¿no? Y pues
el número 7, ¿verdad? De energía limpia y no contaminante, y también impacta sobre la acción por el clima, ¿no? Todo eso está muy bien. Pero, por ejemplo, esta semana justamente yo estaba leyendo el informe de Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2020, ¿verdad? Y me llamó de sobremanera la atención que decía que la COVID podría resultar en menos gases de efecto invernadero de aproximadamente el 6%. Es decir, toda la paralización a nivel mundial que ha generado la COVID va a reducir 6% de gases de efecto invernadero en el 2020. Y dice, aún sin alcanzar el 7.6 anual de reducción requerido para limitar el calentamiento global al 1.5 grados centígrados, que es el Acuerdo de París, ¿no? Entonces, para mí fue como desalentador, ¿no? Yo digo, es decir, yo no me imagino una catástrofe peor que la COVID, donde que el mundo quede absolutamente paralizado, y ni con el mundo totalmente paralizado nos alcanza para la meta de París, ¿no? Entonces yo digo, ¿hasta qué punto nos estamos planteando metas realistas? O esto queda mucho en el ámbito capaz estadístico, lo que los científicos por el cálculo dicen que es lo recomendable, pero es irreal, ¿no? Entonces más bien quería saber tu opinión al respecto, ¿no? Porque a mí me desilusionó un poco leer ese informe, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, José Miguel, porque yo me hice justo la misma reflexión, ¿no? Cuando se estaba haciendo la previsión de qué ocurrirá en este año, en 2020, y era curioso porque casi coincidía el número. Lo que nos pide Naciones Unidas para evitar que la temperatura no se vaya más allá de 1,5, casi coincide con lo que se ha dejado de emitir gracias al COVID. Es decir, ha habido que parar la economía mundial para lograrlo, ¿no? Entonces, por eso decía lo del aprendizaje. Es decir, nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo que tenemos que hacer para evitar que se nos vaya de las manos esto, ¿no? Y la esperanza, y ahí te digo que yo sigo con una tremenda esperanza, es que si no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos hoy, es decir, imagínate que no se hubiera desarrollado y hubiese sido tan competitiva en costos como lo es hoy, pues la verdad que habría que salir corriendo prácticamente, ¿no? En el año 2000 todavía las tecnologías renovables eran súper caras y ha sido gracias a políticas de incentivos y a regulaciones estatales a nivel mundial, desde Alemania, que tiró mucho adelante, o estados como California en Estados Unidos, gracias a esos pioneros en su momento de políticas públicas energéticas, se ha conseguido pues hacer pilotos, empezar a generar este tipo de tecnología a nivel mundial, bajar los costos de producción. Hemos llegado a un punto en el que ahora mismo eso, las renovables, la fotovoltaica, la eólica, es más barato generar, ahora hablo de electricidad nada más, electricidad que con las tecnologías convencionales de gas o de carbón, ¿no? De hecho, pues están cerrando ya centrales de carbón, porque ni siquiera porque no sean sostenibles ecológicamente, sino porque ya son más caras que las tecnologías renovables. Entonces, llegados a este punto, en el cual en electricidad, al menos, sí ya son mucho más competitivas, nos quedan otros retos, ¿no? Y el reto es el otro 80% que comentaba, que es energía, que no es electricidad. Entonces, si vamos a la movilidad, por ejemplo, en Ecuador, pues el transporte al final emite más CO2 incluso que la electricidad. Entonces, el reto titánico que tenemos por delante es, en efecto, primero, políticas que desincentiven a la gente para que se compre carros de combustión, con impuestos, con tasas, con desincentivos, y que a la vez generen incentivos hacia la compra de vehículos eléctricos. Y ahí, en efecto, también el crédito de la banca va a ser muy necesario, la inspiración de actores, en efecto, los primeros pioneros y pioneras que se compren carros eléctricos, por favor, háganse fotos, coméntenlo en redes sociales para que la gente lo vea, porque cuando uno cuenta todo lo que ahorras y lo maravilloso que es conducir un carro que no hace ruido, o sea, el otro día justo conducí uno eléctrico y te da unas ganas locas de comprarme. Claro, yo soy más ecologista aún, entonces yo no tengo ni carro, entonces yo me muevo solo en transporte público y bicicleta, ¿no? Pero realmente es lo que digo, es decir, podemos vivir mejor una ciudad sin humos, sin gastar tanto dinero en gasolina, etcétera, etcétera. Es un mundo mejor el que nos espera,
y lo único que hace falta pues es hacer cosas, ¿no? Y yo soy muy de hacer, porque leer, al final leemos muchas cosas, pero lo que necesitamos es no solo estar comprometidos y asistir a eventos como este, sino en efecto que cuando ahora esto acabe, por eso os pido que empecemos a hacer cosas, porque el hacer es lo que hará que se cumpla lo otro, ¿no? Y tengamos esa esperanza. Tenemos 10 años por delante hasta 2030, que este aprendizaje del COVID nos sirva para ver que, en efecto, bueno, no pasa nada igual si no viajo tanto en avión. Es decir, bueno, puedo buscar otro tipo de ocio más sostenible, más cercano. Podemos buscar alternativas de vivir y en eso estamos, ¿no? En que este momento de parón, de crisis, nos sirva para reflexionar y para crecer como personas, ¿no? Y eso nos llevará a ese punto, ¿no? Vamos a ver qué tal, con esperanza. Muchísimas gracias, Juan José, por tus valiosas palabras. Gracias, José Miguel, también por tu intervención. Y bueno, hemos ya culminado la etapa final de nuestro foro. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta edición de True Talks. Recuerden que todos podemos contribuir a un cambio positivo para el planeta. Les invitamos a conocer más acerca de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible en nuestras redes sociales. No se pierda nuestro próximo True Talk. Muy buenas noches con todos. Buenas Buenas noches. noches. Gracias a todos.